Hace 26 años, Carlos Trejo decidió publicar el libro Cañitas, que en ese entonces fue un bestseller. El famoso cazafantasmas, aproximadamente hace 40 años, compró la casa en la calle Cañitas número 51, ubicada en la Ciudad de México. Ahí pasaron hechos extraños, desde apariciones, cosas paranormales y la presencia del ente de un monje de sus restos que están descansando debajo de la casa. La historia cuenta que en la colonia donde se encuentra Cañitas era una isla con un campo de caña y precisamente donde está era un tenebroso cementerio que fue nombrado como uno de los lugares más embrujados del mundo. La ¿sí? casa es mexicana, es totalmente una hacienda. Rústica. Ahí está la otra virgen que te decía. Muévete hacia donde quieras y fíjatelo en el cuadro. ¡Wow! ¡Qué impresión! La historia de este cuadro originalmente es la que salió en la portada de National Geographic. Ese es lo original. Pero este cuadro se supone que estuvo en exorcismo. Y cuando se fue liberado el espíritu, se supone que entró en ese cuadro. Esa es la historia. Y es lo que hace que te vea. Tú te mueves hacia donde vayas y el cuadro te va a estar siguiendo. Como si estuviera vivo. Es un cuadro que te lo donaron, que te Sí. lo dieron. Pues sí, la mirada es de todos los ángulos desde la entrada. Es una mujer que no da miedo, porque yo les puedo decir que no, pero es que sus ojos son muy expresivos. Amigos, pues estamos subiendo a una parte muy personal de Carlos Trejo, que es su oficina, donde pues eres muy creativo en esta parte, ¿verdad? Esta es mi oficina. Estos cuadros son de todas tus amistades y programas en los que has estado. En muchos sí, en muchos sí. Casas que han fallecido, como él. Es una historia que... Toda una historia. Murió y lo enterramos con su chaleco puesto. De este lado, pues hay varias cosillas ahí también muy interesantes. Por ejemplo, aquí estoy con el protagonista de The Walking Dead. Hice un ¡Wow! personaje ahí en esa serie. Esto está padre, porque resulta que cuando invitaron a un artista a Televisa y llegó al programa hoy, me vio, sabía mi trabajo, sabía mi trayectoria y me saludó y hasta me dio un beso. Jennifer López. Aquí es una foto muy interesante esta. Esta es la fotografía del libro, la original. Aquí se ve el rostro, mira, de lo que está aquí. No sé si lo alcanzas Sí, a aquí distinguir. está, aquí está. Esa. Y ahí si sigues, bajar su mano. Y pues en este espacio es algo muy, muy tú, ¿no? Donde creas, donde te inspiras. Sí, es donde escribo, donde produzco, donde pues salen básicamente pues todas las ideas y de aquí ya las saco pues, obviamente para todos lados, ¿no? ¿Esto vendría siendo una tabla representación de Ouija o en algún momento sí la has utilizado? Representación. Y por ejemplo, este es un reconocimiento que me dio JJ Benítez cuando le ayudé a escribir Caballo de Troya. Ahí me hizo un reconocimiento. No, la casa como tal ya tiene muchos años. Esta parte de abajo era un casco de hacienda de mediados del siglo XIX. El único que queda de aquella época. Después se hizo el cuarto de este lado y se hizo las recámaras de aquí arriba. Eso ya fue mediados del siglo XX. Y la última reestructuración que se hizo fue en el 2005, cuando reestructuré todo. De hecho, esta parte de este lado es como si fuera la torre de un castillo. Por el tiempo que estuve viviendo en Europa, en el castillo de Drácula y todo, la torre de Londres. Una inspiración Entonces, hacerlo. quise combinar lo mexicano con lo europeo. Hace 26 años, Carlos Trejo decidió publicar el libro Cañitas, que en ese entonces fue un bestseller. Llevo 10 libros escritos, tengo 10 bestsellers al hilo y el libro más fuerte ha sido Cañitas, con más de 6 millones de ejemplares vendidos. Puedes checarlo inclusive en internet, lo pueden checar. El libro más leído
en la historia de la industria editorial mexicana se vendió y se leyó más que Don Quijote en una época. Si alguien hizo leer este país, fui yo. Sí. Si alguien lo hizo leer, fui yo. Entonces he escrito 10 libros al hilo. Llegó un momento en que no me gustó de seguir escribiendo. No me gustaron cómo manejaban las cosas aquí en México, las editoriales, y decidí jamás volver a escribir un libro más para México y hasta ahí cerré mi camino. Eso, pero el primero fue un boom. ¿En qué te inspiraste? Pues en la historia, en la casa, en lo que sucedía. Me llamó mucho la atención que la gente se identificó mucho con el libro porque decían que leer el libro inmediatamente los atrapaba y los conducía dentro de la casa y empezaban a vivir toda una experiencia y fue... Pues se hizo un clásico literario, sí. ¿No? Un clásico literario. El famoso cazafantasmas, aproximadamente hace 40 años, compró la casa en la calle Cañitas número 51, ubicada en la Ciudad de México. Ahí pasaron hechos extraños, desde apariciones, cosas paranormales y la presencia del ente de un monje de sus restos que están descansando debajo de la casa. Bueno, Cañitas es una casa muy mágica. De hecho, han pasado muchas cosas aquí. Y es muy fácil que, por ejemplo, muchos te pueden platicar anécdotas que les han pasado, ¿no? Y que han vivido aquí, cómo les avientan de repente las cosas. O, por ejemplo, en la sala, cómo empieza a girar la lámpara sin ninguna explicación. La historia cuenta que en la colonia donde se encuentra Cañitas era una isla con un campo de caña y precisamente donde está era un tenebroso cementerio que fue nombrado como uno de los lugares más embrujados del mundo. Tuve el caso de Mary. Mary es mi esposa, la que comparte las 24 horas del día conmigo. A ella se le apareció un niño en la recámara. De hecho, el niño le abrazó la pierna y le reventó la vesícula. Fue a parar al hospital. Entonces, aquí es muy fácil vivir una serie de acontecimientos pues muy interesantes que para mí pues, son fascinantes, ¿no? Porque pues, obviamente para eso lo investigo. ¿Cómo te preparas para hacer una investigación? Pues siempre ha sido algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo que me encanta, es algo que para mí pues es una adrenalina muy, muy especial. No tengo ningún tipo de religión. Soy católico por nombre, porque mi nombre aparece en el calendario, pero no presento ningún tipo de religión ni la profeso. Y cuando voy, pues voy con toda la intención de disfrutar todo lo que estamos haciendo para después presentárselo y presentarlo en televisión. ¿Y nunca has pensado vender la casa? No, ya la casa pues es parte de la historia. Esta casa le corresponde a mis hijos y obviamente pues a mis hijos ya la van a heredar y todo. Pero a pesar de que pasan cosas y que tú mencionas que no tienes una creencia religiosa, me llama mucho la atención que hay una virgen. Sí, no tengo una religión. Sin embargo, por tradición mexicana y por cultura mexicana, pues es la Virgen de Guadalupe. En 1982, Carlos se juntó con su familia para jugar a la Ouija y tratar de comunicarse con el novio de su hermana Norma, quien había fallecido en un accidente. Ahí sucedieron cosas inexplicables y uno de ellos empezó a levitar y algunos involucrados fallecieron. Por ejemplo, tengo una muñeca que se supone que está poseída y de hecho un sacerdote la amarró con una sotana. Tengo un cuadro que donde te pares te va a seguir, el cuadro te va a ver, es una pintura que estuvo en una posesión. En fin, tengo muchas cosas, ¿no? que poco a poco estoy seguro que esto se va a convertir en un museo. Yo creo que a más tardar este año se estará haciendo en museo. Este año un museo sería muy interesante porque también es contar las leyendas de todo lo que está sucediendo en esta casa. Sí, de toda la historia, fotografías, videos, cosas inéditas que no hemos sacado a la luz y que pues sí vale la pena que la gente lo sepa. En el 2007 lanzaron una película basada en hechos reales. A pesar de que Carlos vive ahí, la estructura de la casa no ha sido tan modificada, pues apenas le han hecho unos pocos arreglos. Un clásico que lo vivimos, que de hecho pues se hizo película, que hicimos... Yo hice la película. Yo fui el productor de la película, fue un boom la película, resultó maravilloso. Hay un caso ahí muy interesante y eso nadie lo sabe. El que fue mi socio en la película se llama José Antonio Ríos Granados, que era muy conocido por el alcalde actor. Cuando terminamos la narración de la película, él me decía que estaban pasando cosas muy fuertes en su casa, que no creía que algo se le estaba manifestando. Yo lo fui a ver al aeropuerto de Atizapán, estuvimos platicando, me dijo que iba a ir a ver al obispo para que fueran a bendecir su rancho y todo esto. Yo me voy de viaje y cuando regreso, aquí recibo la llamada de que mi socio se había acabado de... Subió la avioneta
2-3 kilómetros, cayó y se incendió la avioneta con él adentro. Por ejemplo, eso nadie lo sabe. Entonces sí ha habido cosas raras. Por ejemplo, en la película hay una escena en donde explota la casa de la película. Esa escena sí existió, o sea, realmente explotó la casa. Y no supimos qué fue lo que pasó, que detonó que la casa explotara, ¿no? Pues sí, qué interesante. Y bueno, justamente esto que estás platicando es Cañitas. Tengo en mis manos un libro. Le comentaba a Carlos y a su esposa que pues yo me juntaba con mis amiguitas a leerlo porque una de ellas lo tenía, y en algún momento llegué a visitar esta casa cuando trabajaba en un programa para niños y hoy estamos aquí. Así es que a fin de cuentas yo creo que Cañitas es un pastel muy interesante. Primero, es una lectura. Ya si la gente quiere creer la historia o no la quiere creer, bueno, pues esa es otra historia totalmente diferente. Disfruten el libro, lean el libro, pásensela bien. Así es, y porque ya les mostramos lo que hay dentro de esta casa, lo que hay dentro de esta historia de Carlos Trejo, y que te agradecemos muchísimo que nos hayas abierto la puerta de tu casa, de tu confianza, de tu corazón, de tu esposa y de tu gente. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga mucho. Pues, ¿qué les digo? Cuídense mucho, están en una situación muy complicada, pero pues a fin de cuentas no permitan que un virus venga a determinar lo que tanto trabajo les ha costado, que es su vida. Amigos, estaremos leyendo sus comentarios. ¿Qué les pareció esta casa? ¿Les parece misteriosa? Estaremos muy al tanto. Muchísimas gracias, Carlos. Tus redes sociales. Carlos Trejo, oficial Cazafantasmas, y Twitter y Instagram CT-casa. Así es, yo soy su amiga Dulce Gypsy. Les mando muchísimos besos desde la Ciudad de México y los esperamos en el próximo video. Adiós.